Bien, mis hermanos, vamos a la escritura, a la palabra de Dios, libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16. Y voy a leer hoy la TLA o traducción en lenguaje actual. Dice así la escritura: también tengo otros seguidores que ustedes no conocen. Son ovejas que traeré de otro corral y me obedecerán. Así tendré un solo grupo de seguidores y yo seré su único pastor. Hermanos, hoy predicamos la palabra del Señor bajo el título La unidad perfecta. Y es que el apóstol Juan, allí en el capítulo 10, versículo 16, nos muestra. Realmente todo el capítulo 10 es una hermosura porque habla de Jesús, él mismo, de quién es él. Él es el pastor, dice, da la vida por sus ovejas, es el buen pastor, él no es asalariado. Pero en el versículo 16 del capítulo 10 el Señor hace una salvedad, como un paréntesis. Él dice: ya les hablé de mí, las ovejas, les está hablando a los judíos, y dice: también tengo otros seguidores que ustedes no conocen. Y son ovejas que traeré de otro corral y me obedecerán. Mire, está profetizando el Señor acerca del resto del mundo donde Él ha fijado sus ojos. Y hermano, llegarán también a los pies del Señor. Hay muchas formas de llegar a Cristo, hoy lo vamos a ver, pero deja claro el Señor una verdad ineludible. Tendré un solo grupo de seguidores, dice esta versión, un solo rebaño, un solo redil, y yo seré su único pastor. Qué verdad tan grande. Recuerda que la salvación solo llega a través de Jesucristo, que ese es el nombre sobre todo nombre, que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres, y por eso le habla a los judíos acerca del pastor. Él es el buen pastor, pero Él también tiene otras ovejas. Vamos a ver, hermanos, con ejemplos bíblicos, de qué está hablando el Señor y cómo nos afecta a nosotros todo lo que Jesús está diciendo. Muy bien, vamos a ver aquí reflejada la naturaleza de Dios. ¿Cómo es la naturaleza de Dios de acuerdo a nuestro tema? La unión. Recuerda esta palabra que nos va a seguir todo este estudio. La unión. El Señor ora por sus discípulos. Vamos a ver esta hermosa porción de la palabra, hermanos, que son todos las personas, los apóstoles y los nuevos que llegan a través de los apóstoles. Juan 17, del versículo 20, nos habla de esto. El Señor Jesucristo orándole al Padre por sus discípulos, por sus apóstoles, porque Él fue el que se los entregó y el Señor no perdió a ninguno. Pero mira qué interesante el versículo 20, y si a ti te gusta estudiar, subraya este versículo que es muy fuerte para nosotros. Hay muchas personas, hermanos, que interpretan equivocadamente la Biblia y dicen que este pasaje de Juan 17 es únicamente para los apóstoles, porque Él estaba orando por los apóstoles. Pero hemos enseñado ya más de una vez, y es bueno recordarlo, que la bendición viene para nosotros a través también de este versículo 20. Escucha lo que dice la palabra. Mas no ruego solamente por estos. Mira la claridad que hace Jesús. Está orando por sus discípulos y apóstoles, por supuesto. Pero el Señor aclara: no ruego solamente por estos. Y entonces, ¿por quién? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, nosotros creímos en Jesucristo porque un apóstol, no sabemos cuál, uno para ti, otro para otro, de la forma en que hayamos llegado al Señor. Un apóstol predicó a otros, enseñó a otros, discipuló a otros y estos a otros, hasta que alguien nos compartió a nosotros de Jesús. De manera que esa oración que Jesús hizo al Padre, tan hermosa que la encuentras en Juan 17, es respaldada para nosotros, especificada para nosotros, para que no haya duda que también, hermano, la bendición viene para aquellos que creyeron en Jesús sin ser apóstoles de Jesucristo. Dice, hermano, así la palabra:
en el versículo 21. Para que todos sean uno, dice el Señor, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué versículo tan lindo. ¿Por qué Jesús hizo esa salvedad donde nos incluyó a nosotros, que seríamos unos discípulos después de muchos años, en el trabajo de la predicación, que es llevar el evangelio de una criatura a otra? Un día, hermanos, nosotros recibimos la palabra de salvación porque alguien nos compartió, nos habló de Cristo, y a esta persona le habló otro, y así sucesivamente. Si pudiéramos devolvernos en el tiempo, el Señor nos lo permitiera, cada uno de nosotros vería dónde nació realmente la primera vez que se compartió de Cristo. Un apóstol, alguien al que Él le habló, ¿quién sería? Mira qué bendición tan grande. Es una bendición por los siglos, porque la palabra del Señor se extiende. Por eso es tan importante que nosotros sigamos enseñando y llevando la palabra, porque no sabemos cuántas personas están recibiendo, hermano, el Evangelio, la buena palabra, la palabra de salvación, la que cambia vidas, y está llegando a mucha gente. Luego tú impactas a una persona por hacer obra de evangelista. Eso hicieron con nosotros. Un día creímos, gracias a que el Señor, hermano, formó a sus discípulos, sus apóstoles, y oró el Señor por ti y por mí, así como oró por sus 12 escogidos. Qué hermosa palabra la de hoy, hermano. Escucha esto. El Señor quiere que seamos uno solo. Y hace la comparación, como tú, oh Padre, como el Padre está en Él y como Él está en el Padre. Que también ellos, o sea, tú y yo también, seamos uno. ¿En quién? En el Padre y en el Hijo. Mira qué unidad tan linda, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer el mundo entonces, según la palabra del Señor? Hoy nos enseña Jesús de Nazaret directamente. Cuando seamos uno. Cuando la iglesia es una, entonces dice el Señor que el mundo va a creer. Cuando ellos entiendan que el Padre y el Hijo son uno solo, que el Hijo está en el Padre en el Hijo, y nosotros que llegamos a Él estamos en Jesús, y por tanto en el Padre y en el Hijo estaremos también. Cuando ella se muestre, hermano, esa bendición tan grande, entonces el mundo va a creer. Qué hermosa palabra. Mira, el versículo 22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que el Señor tuvo, como estuvo con ellos, creyeron en Él y por tanto en el Padre, entonces esa misma gloria la compartió nuestro Señor. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús lo que dice, hermanos, es que lo más importante de todo esto es que hay una unidad absoluta. Mira qué tremenda bendición es estar en Cristo. Si tú estás en Cristo, tienes lo que tiene Él. De manera que aquí se ven, hermano, expuestas las palabras de Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él no lo dijo tanto porque fue una frase poética y bonita, es que era una realidad. Ya no vive Él, porque Él es uno con Cristo, y el Padre y el Hijo son uno, que es lo que la gente no ha podido entender. Todavía hay gente, hermano, que no cree en Dios porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres, y la gente no entiende que Dios es como quiere y que son uno solo. Como no entienden, no quieren creer. Y es sencillo de entender. Dios es como quiere, por eso es Dios. Y si Dios dice que el Padre y el Hijo son uno solo porque el uno está en el otro y el otro también, pues nosotros debemos es creer y estar en ellos para que nosotros, hermanos, seamos como ellos. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo enseñándonos acerca de esta hermosísima palabra. Yo en ellos, dice el Señor Jesucristo en el versículo 23, y tú en mí, para que sean perfectos
en unidad. De eso estamos predicando hoy. La unidad perfecta. ¿Cuál es la unidad perfecta? Según el Señor Jesucristo, sus apóstoles, sus discípulos, los que creímos, Jesús y el Padre en uno solo. Esa es la unidad perfecta. Así la describe el Señor. Y entonces, cuando el mundo vea esto, el mundo va a creer que el Padre envió a Jesucristo a presentárselo al mundo. Y que también el Padre nos ama a nosotros como Él ama a Jesús. Qué belleza, hermanos, de verdad entender esta palabra. De verdad aquí entendemos nosotros cuánto es el amor del Señor por aquellos que somos sus hijos. Porque por gracia, sin haber merecido nada, recibimos semejante oportunidad, hermanos, de tener una bendición en Dios. Bien, entonces acabamos, hermanos, de ver cómo describe Jesús la unidad perfecta. Y por ello, entonces, el mundo nos va a creer. Por eso es necesario seguir haciendo una labor interminable. No te agotes, no te canses, sigue enviando. Alguien puede decir, pero todos los días hacer lo mismo. Hermano, estás trabajando para Dios, no trabajas para un hombre. Trabajas para el Dios Altísimo, porque esta palabra está llegando, la gente está creyendo. Tal vez no veas resultados inmediatos, pero Dios está haciendo milagros y un día te va a tocar a ti saber que Dios te utilizó de una forma que te va a sorprender. Bien, desde mucho antes el Señor profetizó, el Dios de los cielos, esta naturaleza que hoy estamos describiendo acerca de lo que es, hermanos, la unidad perfecta. Dios siempre ha buscado, es lo que hoy Dios nos está enseñando, la unidad. Todos en Él. Por eso el Señor dice, tengo otras ovejas, no solamente les hablo a ustedes, sí, yo los amo, me muero por ustedes, yo soy el buen pastor, yo destruí al enemigo, pero también tengo otras personas que también merecen, que no son solamente ustedes. Y eso lo dijo, por ejemplo, Ezequiel, capítulo 37, versículo 15. Mira qué hermoso. Dice, Dios también me dijo, dice el profeta, toma un trozo de madera y escribe en él. ¿Qué había que escribir? Del reino de Judá. Luego toma otro pedazo de madera y escribe en él, del reino de Israel. Dos pedazos de madera, donde uno era del reino de Judá y otro del reino de Israel. Parece extraño, pero mira. Recuerda que el reino estuvo dividido a causa del pecado de los hombres. Muchas fallas hubo, hermano, y el Señor repartió. Y se dividieron en dos, el reino del norte y el reino del sur. Siendo los mismos, quedaron divididos. Y la división llegó por pecado de los hombres, fue un castigo. De manera que Dios también nos enseña hoy que dividirse no es bendición, es maldición. Nada bueno queda cuando algo se divide. No es, hermanos, bueno, dice el Señor. Por eso hoy Dios nos enseña que Él, lo que está mal, hermanos, lo organiza, vuelve y une. Él va a unir, aquí nos está diciendo desde Ezequiel, a los hombres, a Israel y a Judá. Bien, el reino del norte era Israel, cuya capital era Samaria. Por eso se habla en la Biblia de los samaritanos. Y el reino del sur era Judá, de los judíos, capital Jerusalén. Siendo los mismos, estaban divididos y eran reinos completamente autónomos. Entre judíos y samaritanos, para que entendamos y nos acordemos, ni siquiera se hablaban, hermano, era una cosa terrible, siendo hermanos. Juan 4:9 nos enseña, hablando a la samaritana, al Señor Jesucristo. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú? Ella se sorprendía, siendo judío, o sea, de Jerusalén, del reino del sur, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? O sea, es inaudito que usted me hable y que me pida que soy mujer samaritana. Mira, ella dijo, no puede ser, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Y el Señor Jesucristo nos da una enseñanza aquí muy poderosa. Hermanos, estaban completamente apartados. Hoy vamos a entender que solamente Dios junta a los pueblos, quita las enemistades, destruye los pleitos, solamente Él, porque Él es Dios. Versículo 17. Junta en tus manos, le dice al profeta, los dos trozos de madera, recordemos, y cuando la gente de tu pueblo pregunte qué quiere decir con eso, tú le dirás, Dios ha declarado que juntará a Judá y a Israel. Era la profecía y la forma de enseñar que él iba a reunir al pueblo en uno solo y que hará de los dos un solo reino. Qué manera tan bonita de enseñar la de Dios. Por eso es el maestro, hermanos. Mira, después de esto, levanta los dos trozos de madera para que todos los vean. Y estaban marcados, recuerden. Y diles, Dios ha prometido reunir y sacar a los israelitas de las naciones donde ahora se encuentran. Recuerda que el pueblo se fue, hermanos, al resto del mundo, la diáspora se llamó eso, y habitaron durante muchísimos años en países diferentes. Allí los bendijo, pero luego los trajo, hermanos, nuevamente a Israel. Luego Israel en el año 1948 llegó a ser nación. Es un milagro y una profecía cumplida de Dios, porque el pueblo de Dios estaba disperso en el resto del mundo. Pero aquí dice Dios que Él promete reunir y sacarlos de otras naciones y llevarlos a su tierra. Porque en esta tierra, dice el Señor, y en estas montañas de Israel, los convertiré en una sola nación. Tendrán un solo rey y no volverán a dividirse en dos reinos. Nunca más volverán los israelitas a contaminarse con sus ídolos malolientes, dice la palabra. El pueblo de Israel, acuérdate que fue famoso por ser, hermano, idólatra, ni con sus pecados y acciones repugnantes. Yo, dice el Señor, los limpiaré de sus pecados y no dejaré que vuelvan a serme infieles. Mira cómo Dios muestra que Él es el que decide, Él es el que maneja, Él es el que controla. Él permitió que se dividieran por el pecado y eso fue una maldición, no una bendición. Eso acarreó, hermano, disputas, pleitos sanguinarios durante mucho tiempo, y la bendición que viene ahora será también por su mano. Todo lo que pase en tu vida, en la mía, la división y la unión, es porque Dios lo hace una realidad. Los hombres piensan que son ellos, pero realmente, hermano, es Dios el que siempre ha decidido y siempre ha manejado absolutamente todo. Ellos serán mi pueblo, es la gran promesa, y yo, dice el Señor, seré su Dios. Israel siempre fue, hermano, idólatra. Así fue que ofendieron a Dios todo el tiempo, llena de imágenes de dioses paganos. Ningún intento de los hombres por unirse será exitoso si esa es la consigna, pero Dios maneja las cosas. Mira, Dios mismo nos mandó a separarnos como en Gosén. ¿Por qué Dios nos mandó a separarnos? Recuerda que en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, cuando él lideró la salida del pueblo de Israel de Egipto, hermanos, Dios separó, Dios sacó a los israelitas a un sitio llamado Gosén, y muy a las afueras del centro de la ciudad en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios nos quería separados. Dios siempre quiso que su pueblo fuera apartado, que no se uniera con el mundo a gozar de esos placeres mundanos donde ellos caían y se volvían idólatras. Dios siempre nos protegió. Pero ahora que Dios quiere unir las cosas, que ya vea a su pueblo uno solo, será Él mismo y no los hombres los que logren eso. Dios los apartó un día, pero Dios, mira lo que está pasando, los va a volver a unir. Solo Dios unirá a los pueblos en un solo rebaño. Y la gran promesa es que Él será el pastor. ¿Qué pasó? Jesús hizo lo mismo con sus discípulos y Jesús oró por nosotros. Y así mismo hará el Señor con Judá y con Israel.
Recuerda eso, lo que es siempre, lo que es imposible para nosotros los hombres, sí es posible para Dios. El versículo 24 y 25 nos dicen, entonces los israelitas obedecerán mis mandamientos. Mira, Dios es el que lo determina. ¿Cómo deben hacerlo? Así, como yo digo, vivirán para siempre, junto con sus hijos y sus nietos, en la tierra que les di a Jacob y a sus antepasados. David será su único rey y jefe. Recuerda que David, hermano, es tipo de Jesús. David es el gran pastor en esa época. David es un pastor, es un salmista, es un hombre conforme al corazón de Dios y es el antepasado de Jesús. Y dice el Señor, David será su único rey y jefe. Y así sucedió. El versículo 26 dice, haré con ellos un pacto eterno de paz y llegarán a ser un pueblo numeroso. Así ha ocurrido. Y cuando ponga mi templo en medio de ellos y viva allí para siempre, mira la promesa, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces las naciones reconocerán que yo habré convertido a Israel en un pueblo muy especial, su pueblo escogido. Yo soy el Dios de Israel. Mira qué hermoso, cómo ve Dios la unidad, cómo su naturaleza es de unión, uno solo. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Ellos son una sola persona. Se describen tres personas distintas, así lo hemos creído, pero la unidad es su naturaleza. Y a nosotros nos quiere ver en esa naturaleza de unión. Dios hizo también, hermanos, un pueblo de judíos y gentiles. ¿Cómo es eso? Efesios 2, versículo 11 y 20, hasta el 22 nos dice así. Cristo nos une a todos y aquí estamos nosotros, hermanos. Versículo 11 en adelante. Los judíos los llaman a ustedes, dice Pablo, los no circuncidados. Recuerda que la circuncisión es una señal de ser judío y tenía por ley que hacerlo, hermano, todos los hombres y hacerlo con sus hijos. Y ellos asimismo se llaman los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes, tú y yo que no nacimos en Israel, no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Nada de eso. Vivíamos, hermano, como dice la Escritura, como algo silvestre, como aislado. Pero vino Jesús y cambió todo eso. De eso habla el Señor cuando dice, tengo otras ovejas que también me van a obedecer. Las voy a meter también dentro de este mismo rebaño. Hermanos, esa es la justicia de Dios, es perfecta. Dios no hace acepción de personas. ¿Tiene un pueblo escogido que es Israel? Sí, está claro. Lo trató de una forma especial. Lo ama con un amor impresionante. Pero no nos dejó por fuera. Nos dio oportunidad. Si tú eres discípulo, si enseñas la palabra, si vives, hermano, porque sabes que Cristo es tu Señor, tú estás incluido en todas estas bendiciones que hoy estamos describiendo a través de esta enseñanza. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Era cierto, antes de Cristo no sabíamos qué hacer, no sabíamos para dónde ir, pero hoy, hermano, tenemos Dios, tenemos Padre, tenemos Redentor, tenemos Salvador, tenemos a un Cristo que nos ama, tenemos a alguien, hermano, en cual tenemos nuestra esperanza. El versículo 13 dice, pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios, ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. La obra de la cruz, algo tan maravilloso, que si alguien logra entender lo que Dios hizo enviando a su Hijo y su Hijo aceptando y morir en la cruz, hermanos, estamos completos en Él. Era imposible de otra forma haber logrado lo que hoy estamos, hermano, estudiando. Cristo nos ha dado la paz. ¿Cómo?
por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin, escucha esto, al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos. Y de dos pueblos Él ha hecho uno solo. ¡Qué maravilla! Judíos y gentiles, judíos y los que no nacieron en Israel. Los hizo Dios, no los hombres. Si fuera por los hombres, eternamente seguiríamos divididos, puesto que el ego acaba y destruye con todo. Pero Dios es perfecto, hermanos. Dios es el único que puede hacer todo lo que estamos viendo en esta maravilla de enseñanza. Solo la cruz, recuerda, hace la paz. El mundo otorga, por ejemplo, premios Nobel de paz, pero todo esto es una adulación al ego de los hombres, tratados políticos donde las personas reciben cosas que ni se sabe si realmente se merecen o no. Otros simplemente por darle gusto a otros y en fin, pero ninguno de ellos es príncipe de paz. El único príncipe de paz que logra que se acaben las contiendas y que logra que haya paz eterna se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. La paz verdadera solo proviene de Dios. Cristo, dice el versículo 15, ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos, con los dos reinos en este caso y con nosotros que somos, hermano, no judíos sino gentiles, un solo pueblo amigo. Mira qué bendición. Hoy existen judíos mesiánicos, pero hay judíos mesiánicos que siguen bajo la ley. No, yo hablo de los judíos mesiánicos que saben, conocen, creen y han sido tocados por el Espíritu de Dios y predican a Jesús como el único y verdadero Salvador. La Biblia en el Apocalipsis nos enseña que el Padre Celestial le dará a ellos una oportunidad de recibir a Jesucristo como su Salvador y será la única forma como el pueblo de Israel sea salvo. ¡Qué bendición tan grande, mis hermanos! Dice el versículo 16, por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a las enemistades que había entre los dos grupos y los unió, formando así uno solo. La enemistad, los odios, las peleas, las disensiones demuestran solamente la falta de Dios. Porque si existe Dios para, hermano, actuar, está ocurriendo lo que estamos leyendo. Cristo vino y anunció las buenas noticias, el evangelio de paz a todos, tanto a ustedes, dice Pablo, predicando que no son judíos y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos, como él, y estaban cerca de él. El evangelio realmente, mis hermanos, es para todos. Versículo 18. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu, su Espíritu Santo, y podemos acercarnos a Dios el Padre. Por eso, ante Dios ustedes, dice Pablo, ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre las enseñanzas, mira, de los apóstoles y de los profetas. Por eso estamos hoy poniendo ejemplos de los apóstoles por los cuales el Señor Jesucristo oró y llegó a nosotros, y los profetas como Ezequiel que nos enseñaron hoy, hermanos, que Dios es el que hizo de dos reinos uno solo. En este edificio Jesucristo es la piedra principal. Él es la roca, la piedra del ángulo, aquella que si se llega a quitar se cae toda la estructura. Él es el esencial, el único necesario, hermanos. El versículo 21 nos dice, es Él quien mantiene firme todo este edificio y quien lo hace crecer, para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, nos dice a nosotros Pablo,
también forman parte de ese edificio. Tú y yo hacemos parte de este edificio, de esta hermosa iglesia, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Mis hermanos, hoy el mensaje es claro. Hoy hemos aprendido acerca de la naturaleza de nuestro Dios. Hoy hemos aprendido que Dios es unión, es uno solo. Jamás verás en un enfrentamiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para nada. Se respaldan, se aman uno a otro, son uno solo, actúan diferente, pero son el mismo. Hay una perfección absoluta en lo que ellos hacen y Dios lo que hoy nos muestra es la unidad perfecta. Él quiere que nosotros estemos incluidos en esa unidad. Nosotros tenemos la bendición que Dios le quiso llamar a este ministerio, Él en mí y yo en Él. Hermanos, la bendición grande es que Dios nos deja estar en Él. Él está en nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos en Él. Esa es la unidad perfecta. Ningún hombre, escucha, puede hacer que se acaben las enemistades, los pleitos. Por eso hay límites en los pueblos, en los países, porque la gente prefirió dividirse. Es del hombre, de su naturaleza, dividir por su orgullo, su soberbia, su vanidad, demostrar quién es más grande, es el mejor. Por eso viste a través de la historia los imperios enfrentados unos con otros, solamente por el ego de los reyes de demostrar quién era más grande, quién era mejor. Por eso se construyeron palacios exorbitantes, hermano, para mostrarle al mundo lo grande que es un imperio. Por eso en el corazón de los hombres solamente existe la división, pero solamente hay uno que va a lograr unir absolutamente a todos. Sería imposible para un hombre, pero posible para Él. Cristo, nuestro Señor, lo hizo para nosotros. Hermanos, que el Señor los bendiga grandemente, que Dios te guarde y si Él lo permite, estaremos el próximo domingo predicando una vez más una palabra que nos lleve todos los días más a Él. Mientras tanto, sigamos orando, sigamos pidiendo, sigamos, hermanos, junto a Él, porque no hay otro camino. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos si el Señor lo permite.